Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy nos vamos a ir al dark side de los humanos. Ya van a ver por qué. Es un análisis que creo yo deberíamos todos de saber, porque entender los porqués y los para qué de lo que nos pasa o le pasa a la sociedad nos puede ayudar en mucho. Vamos a comenzar. Hola, Vietnam Ibáñez. Así es, mucho gusto. Vamos a empezar. ¿Por qué te pusieron ese nombre? No tiene nada que ver con la entrevista, pero cuando me pasan tus datos y yo pensé, ese es un nombre artístico. No, así se llama. ¿Por qué te pones tu familia ese nombre tan, pues tan emblemático para una época, no? Claro, completamente. Antes de que naciera, mi mamá estaba leyendo un libro acerca de la guerra de Vietnam. Y cuando llegó al tema de qué significaba esta palabra, significa lugar que anhela paz. Entonces le gustó mucho ese tema porque pues, todos asocian con guerras en ¿Sí? realidad. Y como que sea lo contrario, dijo, ese nombre va a ser el que se le va a quedar. Además es muy terrible. Fíjate que no sabía yo que eso significaba el nombre del país. Pero entonces, qué terrible que si tu país anhela paz, vengan y en tu tierra se lleve una guerra tan cruel, tan sangrienta y tan inútil como esta que se desarrolló por un buen rato en Completamente. esa tierra, ¿verdad? Y hablando de guerra, pues entonces entramos en materia, porque no está usted para saberlo, pero yo sí para contárselo. Aquí como lo ven, tan amable, tan tranquilo, tan agradable, resulta que te gusta, bueno, eres historiador, eres investigador. Soy psicólogo. Eres psicólogo. Así es. Y tu área de investigación te fue llevando hacia, decía yo al principio, al dark side, al lado oscuro de la psique de los humanos. Así es. Para empezar, ¿por qué? Bueno, yo creo que como comentábamos hace ratito, como se ha estado hablando, pues el contexto en el que vivimos nos va orientando a ciertas áreas en las que vamos a estar investigando, especializándonos. Me tocó vivir aquí en Ciudad Juárez todo lo que fue la violencia del 2008 al 2012 y era bien interesante cómo muchos de los compañeros que tuve o personas que conocí se iban adentrando a estas partes del crimen y justificaban, de hecho, a final de cuentas, muchas de sus acciones. Muchos de ellos ya no existen pues, en este plano, por así decirlo, y fue algo que me llamó la atención. Entonces, a partir de ese momento, lo que es la maldad en el ser humano es lo que me empezó a llamar la atención, pero no la maldad desde un concepto moral, ¿no? Porque si no nos convertimos en algo muy moralista, que no se trata de eso, sino desde ya el área de la psicología, comportamientos antisociales. A veces confundimos la palabra antisocial con asocial. Una social es aquella persona que no le gusta convivir con otros y se aísla, mientras que el antisocial es aquella persona que le encanta romper reglas y siente placer al momento de hacer eso y siempre está en esta constante dinámica de dañar a otros o dañar a ya sea cercanos o lejanos. Eso es lo que a mí me empezó a llamar mucho la atención. ¿Por qué hacían lo que hacían? Fíjate que ahorita que haces la aclaración del antisocial y el asocial, esta época se ha caracterizado porque a todo le ponemos nombre y se usan términos que están mal empleados y por lo mismo se convierten en el uso común en un significado diferente al que tienen. Entonces te encuentras a N cantidad de adolescentes diciendo, ay, es que estoy bien depre, cuando no entienden la verdadera contextualización de qué es estar deprimido. O alguien que dice justamente porque una persona no le gusta salir a las fiestas, es que es un antisocial, cuando no es tampoco la acepción correcta. Y así nos podemos ir con una cantidad impresionante de términos que ahora creemos que son una cosa diferente a lo que realmente significan. Entonces, cierto es que cuando se detona esa famosa guerra contra el narco en la ciudad, que empieza así como a sentirse en el 2007, pero ya el 2008 fue así como que ¡guau! Te explota en la cara. Nos convertimos en la ciudad más violenta del mundo. Así es. O sea, es iba a decir catalogación, está mal dicho. Fue catalogado oficialmente como la ciudad más peligrosa del mundo por mucho tiempo. Así es.
Y posteriormente por la más resiliente, que, bendito Dios, la sangre de los juarenses tiene eso de, no me importa, pero salgo. Entonces vamos a empezar, si quieres, centrándonos por esa etapa histórica en el cual la ciudad aparecía a los ojos del externo, como que a mí me decían personas de mi ciudad, y no sales de la casa, y no volteas a ver a nadie, o sea, vas al súper, vas a todos lados, o sea, sí, de repente oyes, y corres y te escondes, pero no quería decir que estábamos en una zona de guerra real, como mucha gente creía afuera de Ciudad Juárez. Pero sí se desarrolla, a raíz de eso, un ambiente de maldad, de la parte oscura de la manera de pensar, en la que, y me gustaría que habláramos un poquito de esto, se dieron los famosos niños sicarios. Se dio esa época en que les preguntabas a los adolescentes que por qué distribuían, que por qué se metían a servir al narcotráfico o a una parte negativa de la sociedad, y decían, es que prefiero vivir 10 años como rey que 50 como un empleado ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que detona esto? Esa semilla de la parte de la maldad o el empuje que te da la sociedad. ¿Dónde empieza esa, me voy del lado malo? Ok. ¿Es presión social o de verdad nacemos con un chip ahí que se puede desarrollar? Creo que esta parte del chip es un pleito que han tenido muchas teorías en la psicología. O nacemos buenos, o nacemos malos, o nacemos como un ojo en blanco. ¿Qué es? Básicamente, un punto importante es saber que la sociedad es la que nos va demostrando quiénes vamos siendo. Nos va moldeando, por así decir. De hecho, justamente existen teóricos que hablan de que todo lo que hacemos desde niños es una copia de lo que vamos sabiendo en la sociedad. Nosotros, cuando somos niños o niñas, no interpretamos como que va a ser algo bueno o malo. Hablamos de funcionalidad. Me va a servir para sobrevivir en el ambiente, entonces lo voy a ejecutar. Y desde ahí va justamente esta parte de los niños sicarios en un momento, por ahí del 2011, 2010, cuando ya estaba, se supone que en declive estas situaciones, y que le preguntaron a los niños, era por eso, su contexto era de familias de narcotráfico, colonias completamente donde sabían quién hacía qué cosa. Le preguntas al niño qué quería ser, el niño no decía quiero ser el malo, no. El niño decía, pues veo que tal familia o tal persona que aunque ya se murió, tenía carro, tenía casa, tenía dinero, la trocota, tenía mujeres, tenía esto y lo otro. Yo quiero ser algo similar a eso. Y eso es lo interesante justamente de esto. Almanza Garza, un escritor justamente, habla de Ciudad Juárez en este periodo y dice que la población o la percepción del juarense cambia a partir justamente de pues, vivir violencia. Normaliza la violencia a final de cuentas en Ciudad Juárez. Ahorita también comentó usted una palabra que yo tengo un pleito casado con esta palabra, y es la de la resiliencia, porque suena bien bonita, políticamente, suena muy bonita, porque para los que a lo mejor no sabemos qué es la resiliencia, es esa habilidad que tenemos todas las personas para sobrellevar situaciones adversas. Pero es que no sé si nos damos cuenta qué tan manipulable o manipulador es esa palabra, porque nos están diciendo, qué bueno que te pudiste pues acomodar a esta sociedad tan sucia, me alegro por ti, porque ahí viene más todavía. ¿Es como el equivalente al échale ganas? Sí, es completamente el equivalente al échale ganas. Okay. Y yo entiendo políticamente y académicamente a lo mejor, tengo un amigo que de hecho validó una escala de resiliencia de la población juarense, y está muy fregona su escala y demás, pero específicamente esa parte donde nos dicen, sí, somos Juárez, la ciudad resiliente. Sí, somos Juárez, una ciudad resiliente, pero no es algo que tenemos que festejar. No, no por eso tienes que recetarme el doble. Completamente, sí, exactamente, por eso es algo muy curioso. ¿Te gusta mucho el chile? Qué bueno, te voy a dar el doble. Más, no. Órale, a ver si te aguantas. Entonces, es lo peligroso, justamente. Ok, sí, entiendo tu punto y me parece muy correcto. No porque la vida de las personas que nacen en el desierto, aunque aquí estemos en un contexto de una ciudad, pero estamos dentro del desierto, es decir, es una vida difícil, no es lo mismo del que vive en Oaxaca o en Chiapas, que pues tienes tus gallinas en el patio, tienes tu árbol de mangos, tu árbol de limones, tu árbol de guayabas, tu árbol de bla, 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 y si las cosas están mal, pues sacas y le torces el cuello a una gallina, te haces tu caldito y cortas ahí lo que tienes y tienes para comer.
el que vive en el desierto no es tan simple. Entonces, eso también te genera como una fortaleza diferente a personas que viven en otros espacios. Y ciertamente, pues los bravos, o sea, los bravos de Juárez. Y esa etiqueta también, analizando lo que acabas de explicar, pues sí está muy padre, pero sí nos da una carga adicional de ¿para qué prevenimos? Que acabo así, pues, se aguantan. Y eso está, pues está feo porque, pues, o sea, soy buena gente y ya por eso vas a cargarte conmigo. Si fuéramos más violentos o menos resistentes, ¿nos protegerían más? Suena cruel completamente. Sí. Y es que viene otra vez el mismo detalle que mencionaba hace rato. Creo que debemos de dejar de ver las cosas como buenas o malas y convertirlas en funcionales. Pero no por eso significa que, ok, si al niño le sirve ser sicario, hay que dejarlo ser sicario. No, al contrario, le está funcionando en un contexto. Hay que modificar el contexto. Hay mucha gente que dice, es que para eso está la psicología, que vayan a terapia. Yo soy psicólogo, ya acabo de terminar mi doctorado, falta que llegue así que el título y demás. Soy maestro en investigación, trabajo en la UACJ, tengo mi consultorio psicológico y a pesar de esto yo les digo a todas las personas, no todo es psicológico. ¿Por qué? Porque a veces quieren nada más cargar esta idea al psicólogo. No, es un problema del sistema en realidad. Son de políticas públicas, sí, psicología también es un problema educativo, un problema sociológico, económico, en fin, hay muchas variables en realidad. Y eso es justamente para cambiar a estos niños, no solamente es llevarlos a terapia, es justamente cambiar desde donde podemos todo este sistema. Para que no haya necesidad de que vayan a terapia. Para que lo preferible sería justamente eso, en realidad. Sí. Entonces, eso es justamente que vayan a terapia cuando les rompan el corazón. Sí, o cuando se les trabe alguien, no sepan qué onda. Sí, pero no porque traigan de nacimiento el chip. Así es. Ahora, esto ahorita que comentó también lo de las palabras, creo que el hecho de que se haya desprestigiado a lo mejor algunas palabras como lo es la depresión, ansiedad, antisocial y demás, no es culpa, porque mucha gente dice es algo de las nuevas generaciones. No, es culpa de nosotros también como psicólogos, porque nosotros en lugar de especificar los temas, especificar las cosas, banalizamos las palabras. No pasa eso con un ingeniero. Un ingeniero, un arquitecto, además tienen palabras específicas que todo mundo idolatra. Pero como es el del psicólogo y el psicólogo tiende a veces a hablar mucho, está bien, banalizamos las palabras. Oye, pero eso que dices, ¿no también se lo podríamos achacar mucho a esos champiñones que salen últimamente por donde quiera de los coachings? Más que por los psicólogos a los coaches. Es que viene un detalle. El coach justamente viene de la filosofía de la psicología, en este caso humanista. Entonces ahí también se desprestigia y sí tiene completamente que también con parte de los coaches. Porque las amigas son muy buenas psicólogas cuando vas y ya les lloras y te dan tus consejos. Ya. Entonces también la profesión del psicólogo siento que de pronto se ha banalizado también. Cuando son años para tener una licenciatura. O sea, no es una licenciatura de 3 años. En tu caso y en el de todos, para poder dar terapia tienes que tener una maestría. O sea, no es que vas y te tomas, como hacen muchos coaches, en el mejor de los casos, un diplomado de 6 meses y ya están dando terapia. O sea, no es tan simple entender el comportamiento del humano como para que en 6 meses tú ya quieras ayudarles. Yo no digo que no haya coaches que te puedan, pero es como si yo tengo una fractura y me das un desenfriolito. No necesito un desenfriolito, necesito un médico especialista que me opere, que me remiende y que me dé una terapia. Y ese es el psicólogo. Y ahí es donde entramos justamente con conductas antisociales. Okay. A estas personas que mencionabas en un principio que les gusta romper reglas, que les gusta ver el sufrimiento, vamos a ser sinceros. Es verdad, nosotros como psicólogos tardamos 4 años y medio en terminar la carrera, tenemos que tener una maestría y bastantes especialidades o diplomados, que es justamente lo que también hemos estado haciendo. Lo malo de México es de que no hay una asociación que diga, ok, tú como psicólogo eres el único que puede dar terapia. Aquí en México como el colegio de médicos y eso. Hay colegios, pero con fallas. Entonces, por ejemplo, el detalle ahí es de que en salud mental, cualquier persona que tome un curso donde pueda dar terapia, aquí en Juárez tenemos ingenieros dando terapias. Tenemos muchos tipos de personas. Hay un
no sé si la mayoría es ahí, pero hay un seminario, curso, taller, diplomado, no sé cuál sea, que dan en Chihuahua. Y se van un montón de gente de Juárez el fin de semana a Chihuahua los sábados, porque es nomás los sábados, y ya regresan y a 6 meses ya traen su diploma y ya ponen su diploma en la pared y ya dan terapia. Dan terapia. Y es que ahí está justamente el comportamiento antisocial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos no tienen la formación para poder ver los círculos de las personas que tienen abiertos, por así decirlo, ver ciertos problemas. Y lo único que están haciendo es jugando a ver qué es lo que cae. Y eso es el equivalente a la amiga que el café te da tus consejos. A mis alumnos, por ejemplo, yo en la universidad, yo les comento, es que hay que ver lo siguiente. Sí, platicar con tus amigas puede ser terapéutico, una actividad terapéutica, pero no es terapia. Hacer ejercicio es una actividad que puede funcionar terapéutica, pero no es terapia. Hay que saber diferenciar, porque en la terapia te van a dar herramientas, y mientras las otras actividades son cosas que normalmente podría yo encontrar en mi vida diaria y adquirir algunas habilidades, pero no centrar, no va a ser, porque yo ejercicio no va a significar que ya me cayó el 20, ya voy a poder hacer esto y lo otro, no. Para eso los psicólogos somos los que vamos encaminando a la persona. Y vuelvo a lo mismo, personas que dan terapia y no son psicólogos, ¿qué tipo de comportamiento tendrán? Es un comportamiento, a final de cuentas, antisocial, malvado. Ahora sí, ya teniendo esta parte moralista, ¿no? Pues son malvados, ¿no? Disfrutan escuchar los conflictos de los demás, a lo mejor. Y lo peor es que ni siquiera sanarlos o ayudar a sanar esas partes, porque este tipo de personas tienden justamente a querer más y no sueltan a las personas. A mí, mis pacientes, yo les digo, para mí lo mejor es, la neta, no verlos. Se ríen de mí. Dicen, ¿pero por qué no es corro? Digo, no los corro, es que para mí es mejor que ustedes trabajemos y yo los dé de alta. Y ya si algún día me los topo en el ESMAR, ¿no? Les digo en cualquier lugar, qué padre. Sí. Pero no es la idea, no tenerlos aquí toda la vida. Entonces, es algo bien interesante. Como en las películas, ay, es que mi terapeuta, ay, lo conoces, sí, desde que tengo 14 años, o sea. Ahí, por ejemplo, en ese caso tiene que ver con las cuestiones, el tipo de terapeutas que son. En el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, que yo sé que a lo mejor mucha gente le gusta el psicoanálisis, pero no tiene evidencia científica, el psicoanálisis es de toda la vida. Se supone que tú siempre estás ahí porque su filosofía dice que es el ser humano, está en distintas dinámicas, toda la vida. Y otros, por ejemplo, como los cognitivos conductuales o los contextuales que vienen del conductismo, son de que tú vienes por una situación, te doy las herramientas, ya vi que la aplicas, órale. Remendamos el parchecito que estaba ahí y vámonos, póngase su vestido y váyase. Pues no tanto como eso, porque eso sería como que nada más así, órale ya, pero va por ahí el asunto. No, o sea, pero no es así como que tiene que venir cada semana para revisar si el parche no se ha caído. En un principio sí. Pero no toda la vida. No toda la vida. De hecho, es lo que yo les digo, es unas semanas, pasamos unos meses y luego después nos vemos cada 15 días y luego después al mes y luego si les va bien cada 6 meses. O les mando, ya no tienen que ir una llamada, ¿cómo van? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Vuelvo y se acaba. Es que también ahí tenemos, ahorita nos vamos a regresar al tema, pero es que las cosas se van yendo por donde van. Es que tenemos la educación del cine, la educación de las novelas. Y entonces en el cine y en las novelas es súper nice que vas y te acuestas en el cheslón y el otro se sienta así en tu cabecera con su libretita de piel y fumando su pipa en lo que te pregunta y hace notas y luego tiene sus casetitos y así como 10,000 cassettes y los retoma. Eso no es cierto, o sea, eso es un cliché cinematográfico y la gente se casa con eso. Y cuando llegas a un consultorio y ves que tienes que trabajar para salir, pues es ahí cuando dices, no, en la película el psicólogo te dice, ok, lo que tienes es esto y esto y esto y esto. Y listo, ya está, chum, ping, magia, solucionado. Detrás del trabajo psicológico hay una chamba importante porque el psicólogo es un facilitador. El trabajo lo tienes que hacer tú. Completamente. Y hablando de facilitadores, y como comenta, regresando al tema, yo soy psicólogo perito forense. Entonces, pues ahí se ven muchísimas cosas. Y uno de los puntos que siempre a la hora de evaluar tiendo yo a hacer justamente es, hablando de los diagnósticos, nosotros como psicólogos nunca damos diagnósticos. Me han preguntado, oye, entonces, esta evaluación que hiciste neuropsicológica, ahorita hablamos de la neuropsicológica y la maldad, ¿me estás diciendo que esta persona entonces sí cometió tal crimen? Les digo, yo no puedo decir eso. Yo les puedo decir que, de acuerdo a los indicadores de esta prueba, esta persona o pudo, o tiene las habilidades, o no tiene las características de haber hecho esto. Espérate, sí o no lo hizo. A mí no me corresponde, a final de cuentas, hacer eso. A mí me corresponde hacer una evaluación fidedigna y, pues, válida de todo lo que estamos hablando. Sí. Y hablando justamente de esas pruebas, es un tema que a mí me encanta. Yo soy muy
me encanta hablar, la verdad, ¿no? Entonces, la maldad, existen distintos tipos de teorías en las que podemos abordarla. Podemos abordarla y porque no es interesante. Yo, de hecho, es un tema que me encanta, todo lo que tiene que ver con espiritualidad, religión y todo eso. Ojo. La carga religiosa y emocional sobre me gusta, ancestral, por decirlo así. Probablemente porque yo estuve estudiando unos años en el seminario. Ok. Entonces, pero a pesar de que me encanta eso ni siquiera lo tomo en psicología. Entonces, por ejemplo, hablando de la maldad, podemos abordarla como esta parte espiritual, ¿no? El bien y el mal, el cual también yo tengo muchas dudas ahí. Es relativo completamente. Les decía yo una vez a unos compañeros que estaba hablando, por ejemplo, Satanás, ¿no? Satanás no es malo. Y todo el mundo me dice, ¿cómo que Satanás no es malo? Digo, Satanás era un ángel que su habilidad, como la de muchos ángeles que tenían, era ser el contrincante, porque eso significa Satanás. Satanás, el primer libro en que se encuentra es en Job, y es cuando Dios le dice, compa, ¿qué? Vamos, ¿por qué este vato sí el Job, no? Él te quiere porque le das dinero. No, lo reta. Hace la primera actividad que un ángel tiende a hacer. Ejecuta su acción de retar. Y entonces no es malo. Tiene una función. Exacto. Entonces, desde ese punto, la funcionalidad otra vez. Siguiente punto, como podemos verla. Bueno, espera, déjame hacer un paréntesis ahí. Sí, claro. Es que es bien cómodo echarle la culpa a otros de lo que yo hago. Entonces es súper fácil y súper práctico decir, no, yo no soy malo, el diablo me tentó. Claro. Entonces libero mi responsabilidad sobre mi maldad porque fue un ente extraño, ajeno, superior a mí, que me empujó, así me obligó casi, toma el cuchillo, mátalo. A ver, la mano. Es que la figura demoníaca es un aliviador de culpas bien sabroso. Claro, igual que las figuras tanto superior referente a la luz, como esa figura superior representación a lo mejor de la oscuridad, nos sirven para podernos no responsabilizar tanto de situaciones funcionales como de no funcionales. Si me pasa algo bueno, y a lo mejor yo tengo esto que le llaman ahora el síndrome del impostor, ¿no? Donde no me siento capaz de todo lo que hice. Digo, no fui yo, fue... No me autorreconozco. Fue alguien más allá. O si me pasa algo malo, pues tampoco fui yo, fue el de allá. Sí. Entonces, esa es una visión que podemos tener de la maldad. Y yo vivo en medio de los dos, así dejándome ir a donde el agua me vaya llevando, ajeno a responsabilidades y atrás. Ahora amaneció más fuerte el chamuquito. Soy malvada. Ahora para acá. Y eso es bien cómodo. Y dentro de la psicología existe una teoría, repito, el psicoanálisis, donde que ya no está validado, pero que tiende a utilizar esta visión, que es el psicoanálisis en el ello, el yo y el superyo. El ello es el diablito, ¿no? Ese que me dice, haz esto. La caricaturita que tienes aquí. El superyo es el angelito, no hay reglas, no hagas esto. Y el yo es el que decide, ¿no? Entonces, sí, estaba muy curioso eso. Entonces, esto es la visión religiosa. Existe otra visión, que es la neuropsicológica, en donde nos dice que las estructuras cerebrales están específicamente hechas para algo en el ser humano y que evocan ciertas conductas o pensamientos. En este caso son los lóbulos frontales, los que son los encargados de la toma de decisiones, el seguimiento de reglas, el control de impulsos, el metapensamiento. Que es el que se nos está encogiendo ahora que dejamos que todas las máquinas decidan por nosotros y dejemos de hacer acciones analizadas y que... Esa es la parte que se nos está encogiendo de acuerdo a algunos estudios nuevos, que es que estaba comentándose en otro programa que, por ejemplo, y lo comentamos también en la mañana, que ahora si vas a venir aquí, le pones en el GPS y entonces el GPS te dice, dale vuelta a la izquierda, ahora cambia tu carro al carril de la derecha porque en 2 cuadras vas a... Te estás evitando el analizar y el pensar en el camino, porque alguien más lo está haciendo por ti, o algo más lo está haciendo por ti. Y después, si quieres hablar a tu casa, ya no te sabes el teléfono de tu casa. Simplemente le dices al teléfono, llamar a la casa, y ya está Siri. Sí, claro, o quien sea tu asistente. Entonces, decían que todo ese tipo de evitación de análisis, de memoria, de todo, que estamos dejando en las máquinas como responsabilidad, está haciendo que nuestros lóbulos frontales se vayan encogiendo. O sea, estamos perdiendo capacidad de decidir, de analizar, de tomar rienda de nuestra propia vida. ¿Tú opinas que sí? ¿O No es una exageración? No sé decirle, no conoces no conozco estudio. específicamente ese estudio. Sin embargo, lo que sí sé es de que
A lo mejor no tomamos decisiones en cuanto a las direcciones, Ujú. pero tomamos otras decisiones. El hecho de levantarnos o no levantarnos un día, eso ya es una decisión, Ujú. que nos ayuda a lo mejor ya no matemáticamente o espacialmente, pero es una decisión que a final de cuentas está haciendo nuestro cerebro. En el caso de la maldad, se supone que si hay un daño en alguno de los diferentes áreas de los lóbulos frontales, puede estar específico el daño en momentos en donde no podemos controlar las emociones. Y no solamente eso, no controlar las emociones, no controlar nuestros impulsos y no seguir reglas sociales, estaríamos hablando a final de cuentas, por definición, de una persona con conductas antisociales. Ujú. La mayor parte, por ejemplo, de multihomicidas u homicidas tienen justamente dañadas estas áreas en el cerebro. La prueba, que es la que utilizamos, que es la Banfe número 2 y la 3 que ya acaba de salir, por cierto, es justamente la que evalúa eso. Y quien la creó fue una doctora en la UNAM llamada Ostrowski, que es quien evaluó a la que conocemos como la Mataviejitas. Mm. Entonces, es una prueba muy interesante, sin duda efectiva en muchas áreas, para poder predecir primeramente o encontrar algo que sea referente a un comportamiento de este estilo. Entonces, ya tenemos dos, el área espiritual, vamos a poner de esa manera, el área neuropsicológica, y luego viene la otra, que es la del contexto. No es de que sea malo, es que me va a servir a hacer las cosas porque voy a sobrevivir. Ujú. Entonces ejecuto las normas, ejecuto las acciones que yo veo que otros hacen y que les sirven. Ya que después haya un instituto, una institución o algo que me dice eso que haces está mal, bueno, pues es otra cosa. A ver, pero ahí entonces, si por ejemplo, estamos hablando de las personas que no en un acto de rabia, de falta de control en un momento, sino que de manera sistemática dañan, no necesariamente matar, o sea, que golpean o que dañan a otro ser humano o a un animal o a quien sea. Este contexto, o sea, no es que necesites que una institución venga y te lo diga, o sea, tú no sabes realmente que estás dañando, o sea, sí puedes estar tan desconectado en esa parte como para que no lo racionalices y digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le pego a mi mujer? ¿O por qué pateo perros? O el que acaba de echar el perro al aceite, o sea, que normalmente uno pregunta, ¿qué hay en la cabeza de esta persona? Claro. O sea, sí puede haber esa desconexión tan fuerte como para que de verdad no entiendas que lo que haces está mal. Sí. De hecho, justamente la palabra que mencionó me encantó, desconexión, porque es mi área de estudio, se llama desconexión moral. Ok. Puedo presumirles que acabo de crear yo una escala para adultos de desconexión moral. Entonces, justamente ocurre eso. Nos desconectamos porque pasan algunos de los mecanismos, que es justifico. Ejemplo, lo del perro. Meto al perro a lo mejor al aceite hirviendo porque es un animal, es menor en categoría que un ser humano. Me molestaba. Me molestaba. Es como matar a una mosca. Y con esto ya se va a callar. Golpea, por ejemplo, a la pareja, ¿no? Porque a lo mejor, y culturalmente tiene que ver esto, se lo merece, yo soy el hombre, así siempre ha sido. Hay justificaciones. Exactamente, entonces son justificaciones que a final de cuentas están ocurriendo por esa desconexión que se comenta, que se llama desconexión moral, que es un mecanismo que todos en algún momento ejecutamos. Es bien interesante, porque ahora, por ejemplo, con situaciones como lo del COVID, sale esta situación en donde teníamos que tener nuestros cubrebocas. El hecho de que había gente que decía, no, yo no lo necesito, eso es una justificación de un acto que si tú tenías esta enfermedad, ibas a contagiar a otros, pero te desconectabas en que a mí no va a aplicar conmigo esa regla. Es desconexión moral. Cuando venían, por ejemplo, los migrantes de algunos otros lugares y que la gente decía a lo mejor de que no deben estar aquí, que no sirven, se estaban desconectando moralmente. ¿Por qué las reglas humanas no les aplican a ellos y a mí por qué sí me tienen que aplicar? Justamente esa es la desconexión moral. Por ejemplo, ahorita que dices del cubrebocas, me viene a la mente cuando se dio el boom del VIH. Habiendo personas que sabían que estaban contagiadas, seguían teniendo relaciones sin protección con múltiples parejas, o sea, no solamente con una persona, sino con múltiples parejas. Hay dos, team frío y team calor. Hay dos equipos. El equipo que dice, no lo veo mal, o sea, esa desconexión. Y hay un equipo que dice, sé que estoy haciendo mal, pero lo hago porque lo disfruto. Ok, sí, hay una diferencia ahí. En la desconexión moral, yo mismo me creo lo que me estoy diciendo. Okay. Yo mismo me autoengaño, por así llamarlo. Me creo mis reglas y esas son.
Pero en esto otro que acaban de comentar, en esa situación, la enfermedad ya existía. Y yo ya sabía, por ejemplo, que estaba enfermo. Al yo cometer el acto, es ya directamente para dañar, ya no estoy justificándome. Y no me importa. Eso, y no me importa. Entonces ahí diferenciamos la desconexión moral, que es esta justificación, a un comportamiento ya sea psicopático o sociopático también, en donde ya es, te voy a dañar porque yo tengo esto también. Entonces esas son las diferencias. Y como no nada más yo, me voy a llevar a lo más que puedes. Exactamente. Entonces ahí sí es la diferencia entre la desconexión y los comportamientos antisociales. Ahora, ¿hay personas que nacen malas? Híjole, volvemos otra vez a las mismas teorías de hace ratito. Vamos a poner que es un 50-50, porque a lo mejor, biológicamente, traigo un daño en los lóbulos frontales. Pero si el contexto en el que yo me desarrollo no hay un detonante para que yo haga las cosas, pues entonces no va a pasar nada. Entonces hablamos de que es un 50-50. Porque de repente nos encontramos niños muy chiquitititos haciendo cosas que dices, ay, ese niño es malvado. Pero ahí está el detalle. Ese niño es malo. Y tan pequeñitos que dices tú, ¿cómo no puede ser que esté racionalizando que lo que está haciendo está bien o está mal? Pero es malo. O sea, hay un teórico que se llama Bandura, que él hizo un experimento de un muñeco, se llama el muñeco bobo, en el cual había un muñeco inflable y tenía dos grupos de niños. En el primer grupo ven al muñeco, ven un video y ven que en el video hay un muñeco similar y nadie le hace nada al muñeco. Todos juegan con él y ya. El segundo grupo de niños ven el video, pero a ese muñeco le están pegando. Queda así, agarra el primer grupo de niños, lo mete en un cuarto con un muñeco similar y ningún niño golpea al muñeco. Es porque no vieron que tenían que golpear al muñeco. Pero en el segundo grupo de niños, estos niños buscaron y encontraron maneras nuevas de golpear al muñeco, porque ellos habían visto que en un video se golpeaba el muñeco. Estamos hablando de que hay un aprendizaje social. Entonces, cuando me comenta usted esto, probablemente el niño está viendo de algún lugar estas situaciones. Familiar, la televisión, por ejemplo, en fin, muchas cosas. Entonces podemos hablar de eso. No nace de la nada. Entonces, no existe un ser humano que nace siendo malo. Tiene que haber o un detonante o un aprendizaje. Es que maldad previo, como tal, estamos hablando otra vez en contexto. Sí, no, quitando el contexto moral. Malo que daña, malo que es incluso que se autodaña, que hay que puede ser un riesgo para, usando un término legal, para sí mismo o para otros. Ok, vamos a hablar de los beneficios que puede encontrar. Debe de haber algo que está reforzando la conducta del niño al hacer cierto acto porque la mantiene. Y eso es algo muy importante. Una conducta, si es reforzada, es decir, si está recibiendo algo que le agrada al niño o a la niña, la va a volver a hacer porque va a esperar justamente esa respuesta. Si recibe un castigo después de una conducta específica, entonces el niño o la niña va a querer no volver a tener ese castigo, por lo tanto la conducta se elimina. Tendríamos que ver qué se está reforzando. Por ejemplo, hay momentos que me dicen, luego hace tiempo cuando atendía justamente niños, me decían los papás, es que me pega. ¿Cómo que de pegar? Cuénteme. No, pues es que agarra y me da cachetadas. ¿Y usted qué hace después de eso? No, pues me río. Entonces al momento de reírse refuerza la conducta de que el niño o la niña le siga pegando. Pero en el caso de que me pega, ¿y qué hago? Le pego. Ah, esa es otra. Y me vuelve a pegar más fuerte, entonces le vuelvo a pegar. O lo castigo y de todas maneras, porque hemos visto niños que dices tú, bueno, este es masoquista, ¿qué rollo? O sea, lo castigan y le pegan y sigue haciendo lo mismo. Hay que checar justamente eso, porque existen daños. Por ejemplo, déficit de atención. El déficit de atención está considerado como un posible problema también de daño en lóbulos frontales. Entonces, un niño que está golpe, y luego lo pones en un lugar que por sus condiciones no puede estar quieto, y sumado a eso, no va a entender, porque los lóbulos frontales se encargan del entendimiento de todo esto, va a seguir ejecutando la acción. Hay dos cosas que, por ejemplo, tiende a dañar áreas neuronales en los niños o niñas, que viene siendo la violencia en la infancia o el abuso sexual. Hay cambios justamente neuronales en esto. Esos famosos primeros 4 años también. Pues, ahora sí que no más 4, hasta yo diría que hasta los previo a la adolescencia. Justamente ese detalle se alarga completamente esta idea. Entonces, volvemos a lo mismo. Malo, bueno, hay que ver qué es el detalle. No es tan simple como poner, o como tirar la moneda. Sí, blanco y negro. Sino tenemos que ver contexto, familia, neuropsicología del niño, todo. Ok. Bueno, yo soy una mamá o un papá
y los quieren mucho a los hijos, pero yo sé que hay papás que de repente se sientan y los ven y dicen, ¿qué hice mal? ¿Qué está pasando? Cuando un niño en edades muy tempranas empieza a presentar conductas o comportamientos que pueden ser dañinos para sí o para otros, para no ponerle el contexto de buenos o malos. Pues los niños, problemas, niños, ¿qué es esto? Va a venir Sutanito, todavía le dijo, no, que no venga, por favor, porque es yo tenía, cuando estaba muy chamacona, una amiga que tenía un hermano que le decíamos el veneno, y tenía 4 años, o sea, nada más lo veíamos llegar y dábamos media vuelta y nos íbamos, porque era el clásico niño que nada más, bueno, hoy tendría hiperactividad y tendría un diagnóstico a lo mejor mucho más benéfico para él y para ayudarle a dejar de ser, pero era malvado. O sea, malvado de que andaba buscando animalitos para pisarlos y le jalaba la cola al gato y le ahorcaba perros. Nosotros llegamos un día que era un día de campo y llegó la muchacha con el hermano y lo amarramos a un árbol para poder estar tranquilos todo el día, no estarnos preocupando de lo que iba a hacer. Y de repente volteamos del niño así, como en las caricaturas de los vaqueros, así amarrados con una soga todo el cuarto, dormido, se quedó dormido ahí porque no era posible controlar a ese niño. Así es. Entonces, si yo soy un papá o un hermano o una maestra o la amiga de la hermana mayor o que sea, ¿qué puedes hacer? O sea, como sociedad, como cuidador, ¿qué puedes hacer empezando ahí con las infancias? Ahorita nos vamos a ir más para arriba. Ok, número 1, saber que se requiere de un trabajo que se le llama interdisciplinario. Es decir, llevarlo con el psicólogo. Lo más probable es que, el psicólogo lo que tiene que hacer es una evaluación. Pero una evaluación con pruebas válidas. No dibujitos, no, eso no sirve en realidad. Pruebas válidas que tengan mediciones específicas de habilidades conceptuales, gramaticales. Más ciencia. Más ciencia en realidad, en este niño o niña. Después de ahí se hace una carta para el neurólogo. El psicólogo tiene que hacerla para que diga, hay daños posibles en ¿qué onda contigo? El neurólogo no tiene, y aquí es el primer problema, no tiene que menospreciar el trabajo del psicólogo. Porque luego hay un pleito entre psicólogos, psiquiatras y neurólogos, donde están midiéndose a ver quién es más bueno, y pues no es el chiste, todos trabajamos para lo mismo. El bueno soy yo. En nuestras áreas, ese es el detalle, ¿no? Entonces es eso. Y luego, son complementarios. Son como complementarios. Después de eso, ¿qué sigue? Bueno, pues medicamento puede ser con el niño, porque el medicamento muchas veces lo que hace es suprime las conductas impulsivas. Cuando el niño golpea es porque lo primero que le llegó a la mente es golpear y el niño golpea. No hay un racionamiento de, ok, ¿qué pasa si no golpeo? ¿Para qué? No, es inmediato. Es al momento del medicamento. Los medicamentos no son como el famoso Ritalin de hace unos años, bueno, que andaban los niños todos así. Ay, es que sí, hay diferentes. Pero hay un detalle interesante. A veces los papás, que cuando les dan medicamento a los niños o las niñas, se agüitan porque ven al niño o la niña toda tumbada. Y es que las primeras semanas va a estar así, porque es el medicamento que se tiene que reajustar al cuerpo y el cuerpo está resintiendo todo. Entonces, los primeros, a lo mejor 2 meses, sí va a estar medio destanteado el niño o la niña. Pero a partir de ahí empieza como que poco a poquito. Si es que también sigue yendo a terapia, porque la terapia lo que hace es modifica la conducta ante el medicamento también. Entonces, ya con todo esto, pues el niño o la niña ya empieza a sobresalir en diferentes habilidades, siempre y cuando también no sea un problema mayor. Ok, entonces, si empezamos a ver algo así, hay que acudir inmediatamente a una interdisciplinaria intervención del caso. Pero bueno, ahora, vamos a dar un salto en tiempos, que supongo que tu estudio está más relacionado entre jóvenes, adultos, una cosa así. Repetimos mucho esto porque es importante, quitando la carga moral del concepto el malo, el malo y el feo, el ángel, el negro, no, quitando esa parte de la valoración personal de otro sobre la conducta y poniéndolo como el mal como un tipo de conducta propiamente hablando. ¿Qué fuiste descubriendo de lo que pasó en Juárez que te llevó a tu investigación, que ahora es pues tu especialidad en una área? ¿Qué descubres de la maldad? ¿Qué pasa con esa maldad inherente a las personas que son malas? Perdón la redundancia.
que buscan a final de cuentas satisfacer ese deseo de diferentes formas. Conocemos a lo mejor los más extremos, ¿no? Como el del perro que me acaban de comentar, como los asesinatos, los multihomicidios. La mata viejitas. La mata viejitas, pero hay distintas formas también en las que satisfacen esos deseos. Una de las cosas que me llamaba la atención era que decían, tú reconoces a un psicópata porque no tienen empatía y tienen a maltratar animales y tienen a ta. Pero en las mismas investigaciones que me estuve inmiscuyendo, eso es mentira. De hecho, un psicópata elige con quién tener empatía. Y algunas, no voy a decir la mayor, que no se trata de eso, pero sí en algunas ocasiones la empatía la tenía con los animales y no con los seres humanos. Entonces, conforme fui leyendo unos detalles, por ejemplo, era pues Adolf Hitler, ¿no? En donde nos damos cuenta que él había creado hasta leyes para la defensa de los animales, pero ¿qué hacía justamente con el otro grupo de personas que no se encajaban con los conceptos que él creía de ser humanidad? Entonces, es algo bien interesante. Aquí en Juárez también, por ejemplo, se mete mucho la violencia de pareja. Entonces, ok, busco la persona, porque son como leones. Yo siempre les digo así a mis alumnos cuando hablamos de esos temas. Las personas violentas son como leones, porque están checando, ven nada más esas variables, esas conductas, identifican una víctima, porque las víctimas tienen ciertos patrones de conducta específicos. Y ya cuando los encontraron, atacan completamente. Y atacan desde a lo mejor abusos, o inclusive de que, pues somos novios, novias, etcétera, etcétera, y empiezo con mi pequeño patrón a controlar. Y empiezo también a poquito hacer sentir culpable a la persona por los actos, hasta que llega un punto en donde la persona, porque pasa, la persona da casi las gracias porque fue golpeada. Y es cuando nos damos cuenta que la maldad a final de cuentas en Ciudad Juárez, si no es desde la narcoviolencia, sigue apareciendo en algunas otras áreas. Es tan simple, es la ciudad con más feminicidios, es la ciudad también con más homicidios a personas trans. Ay, es que eso entonces, es un tema específico que luego, si tú tienes materia de eso, me encantaría hablar, porque dentro de las divergencias sexuales, el grupo que mayor nivel de violencia sufre son los transexuales. O sea, crímenes de odio, de pasión, de lo que tú quieras y gustes, pero siempre la comunidad trans tiene mayor nivel de victimización por parte de otras, incluso a veces de las mismas comunidades diversas, en contra de la trans. El otro día acabamos platicando con un amigo trans y me decía que incluso dentro de la comunidad trans, los hombres trans eran como el top del top de la violencia. Porque las mujeres trans, la sociedad dice, la sociedad heteropatriarcal y machista, dice, bueno, ok, tú eres hombre y decides verte como mujer. Pues te estás bajando del escalón a otro nivel. Pero los hombres trans, la comunidad dice, ¿cómo te atreves si naciste un humano de segunda siendo mujer, querer convertirte en un hombre? Y es lo que comentamos de ratito, es la misma sociedad, es el aprendizaje social el que está modificando eso de por qué están también dentro de esta comunidad ejerciendo violenta quienes se visualizan, quienes se identifican como hombres. Entonces es sí, luego, si tienes materia de eso, luego hacemos un programa de eso, porque ciertamente me hablaba de los tipos de violencia, de las agresiones que sufren y ay, no manches, o sea, neta que de repente dices, a lo mejor preferiría vivir una vida en la que oculte quién soy con tal de no sufrir todo esto que tienen que llevar, ¿verdad? Pero retomemos. Es que no, ay, nos hemos estado viendo así. Retomemos a la maldad. Ok, Juárez como caso de estudio. Que claro que pues lo que pasa en Juárez no es que los juarenses sean diferentes. Los humanos van a ser relativamente iguales a lo que concluyes, pero el escenario de Juárez te dio materia de estudio, pero para dar y regalar, ¿no? Y sigue dando todavía en realidad. Sigue dando sobre las áreas de, como comentaba hace ratito, uno de mis amigos, el doctor Camacho, él hizo una escala, validó una escala de resiliencia y fue en Juarenses justamente. En mi estudio, por ejemplo, que es sobre la maldad también, otros estudios relacionados con lo que pasa después de la maldad, cómo el ciudadano juarense
Ejemplo, esto lo hace el doctor Esparza, que es también doctor en la universidad, hace investigaciones de cómo se reinserta, tal vez por así decirlo, la sociedad forense después de la violencia, donde los índices a lo mejor de paranoia, los índices de ansiedad se normalizan en altos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues, es algo que todos vivimos y tenemos que, resiliencia, ajustarnos a lo que ya tuvimos en ese momento. Hay que sobrevivir. Esa es la palabra, sobrevivir. Y algo que me encanta, porque suena, luego la gente me dice, es que todo tu investigación están bien pesimistas y traumáticas. Les digo, no, o sea, bueno, sí, tal vez sí. Bueno, digo, sí. En parte sí, pero a mí me encanta este tema, porque si bien la vida es cruel, siempre es buscar esta otra parte, decía a lo mejor Camus, ¿no? El filósofo, buscar un absurdo. Y un absurdo es para mí, por ejemplo, encontrar gente sonriendo, gente contenta después de esta situación. Una de las intervenciones que existen para trabajar con personas que fueron violentas, que tienen ciertos patrones de conducta a lo mejor antisocial o delictivo también, es la de las conductas prosociales. Entonces, las intervenciones en conductas prosociales que vendrían siendo a lo mejor ayudar a otros, suena bien Contradictorio. contradictorio y hasta inclusive nada científico, pero en una intervención elaborada como tiene que ser con sus bases metodológicas, el crear programas de intervenciones, de ayuda a otros, el de entendimiento de reglas, el de cómo desde lo que tú sabes puedes incidir en otros que van a cometer próximamente el mismo delito o demás, eso es justamente lo que ayuda. ¿Por qué? Porque hay miles, y es lo que yo les digo a todo el mundo, hay miles de trabajos de las víctimas, muchas investigaciones sobre las víctimas, pero muy pocas personas hacen sobre los victimarios. Y si no los hacemos, estamos invisibilizándonos. Y creo que después de vivir una sociedad tan gacha como la que llegamos a vivir, invisibilizar a cualquier persona es lo peor que puede haber. Pero además es muy importante que entendamos a la maldad. Claro. Porque el ponerle un velo de, ay, pobrecito, o ay, qué malvado, punto, sin entrar más allá, nos evita entenderla y en su momento detectarla tempranamente y poder evitar su acción. Completamente. Sócrates decía, ¿no?, que la maldad es la ausencia del bien, del conocimiento. Entonces, si yo tengo conocimiento, entiendo la maldad también. Exacto. Que está inerte a mí y que va a estar inerte a los demás. ¿Por qué? Porque no somos blancos, somos grises en sus diferentes escalas. Sí. Además, ciertamente, aunque todos tenemos, porque no creo que exista el 100% bueno, como no existe el 100% malo, porque así como, bueno, todos tenemos un porcentaje, si no mínimo, al menos bajo control de maldad. Todos los humanos tenemos la capacidad de ser malos en algún ámbito, ¿no? O ser crueles, o ser violentos, o tener una conducta negativa, vamos a ponerlo así. Y sobre la marcha vamos aprendiendo a controlarla, a limitarla, o las personas que, por ejemplo, tienen explosiones de rabia y no las saben controlar, y luego aprendes y pero el monstruo está ahí. Ah, claro. Todos tenemos un monstruito ahí que en condiciones adecuadas puede salir y puede convertirnos en la persona más malvada del universo, porque tenemos esa capacidad, igual que tenemos la capacidad para el bien. Claro. Ahora, ese porcentaje de malosidad, para ponerle menos feo el término, que tenemos todos, las reglas, las conductas sociales, las leyes nos van acotando. La importancia de que desde que niños te pongan reglas, te pongan límites, porque yo estoy muy en contra de eso de que ahora, a los niños hay que dejarlos ser, y que si no se quieren cortar el pelo no se lo corten, y si no quieren, o sea, los niños no tienen la capacidad de tomar decisiones adecuadas. El cerebro no tiene todavía la madurez para tomar. Si a veces tienes 20, 25 años y todavía tu cerebro no te da para tomar buenas decisiones. Recordemos que las decisiones son los lóbulos frontales, y los lóbulos frontales se terminan de desarrollar a partir de los 25 años. Entonces, a los 8, 7, 5 años está complicado. No puedes tomar la decisión y, por ejemplo, no es que es precisamente la maldad, pero
por usar ejemplos de casos muy cercanos. El niño que se suicidó hace unas semanas porque el papá no lo dejaba oír música de Peso Pluma. Y pone en su carta, es que no me dejan ser quien soy. Tenía 11 años. No, yo creo que ahí también hay otros detalles. Nos venden esa idea, pero es que no conocemos todo el trasfondo de lo que puede estar pasando ahí. Okay. Ese es un detalle que creo que es muy importante. Es, por ejemplo, tanto en los peritajes como en terapia es justamente lo que se ve. No nada más quedarnos con lo primero, sino ahondar en, a ver, ahí dijo, no me dejan ser lo que siempre he querido ser, algo así. Entonces, a ver, esto fue el detonante, probablemente, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿En dónde los papás a lo mejor no dejaban ser al niño? ¿A qué se refería el niño con todo esto? ¿Cómo era en la escuela el niño, por ejemplo? O sea, tenemos que indagar en diferentes áreas. ¿Para qué? Para no dejarnos nada más guiar con lo primero que nos dicen luego las mismas noticias. Es lo clásico de los suicidios, que después empiezas a analizar y dices tú, ay, pues cuando tal cosa dijo esto, o sea, ves las pistas después de, porque no estuviste al pendiente, ¿no? Así es. Luego platicamos de eso, porque ese nivel de suicidios en de los jovencitos y en los niños está disparado, ¿no? Creo que aquí es terrible. Hace unos años, me parece que no hacía 8 años tal vez, el caso de uno de los niños que se había suicidado en un albergue fue el primer caso en toda Latinoamérica y fue aquí en Ciudad Juárez. Sí, siempre. Es que Juárez es un laboratorio social. Tristemente así es. Si la sociedad, no solo en la nacional, sino en otros, incluso en Latinoamérica, entendiera el potencial de laboratorio que tiene Juárez, todo lo que pasa en Juárez termina pasando en todos lados. Así es. Mira, se me puso la piel de gallina de pensar, pero eso es verdad. Ok, entonces, ese porcentaje de maldad que tenemos, ¿cómo nos lleva como sociedad a que de repente se den esos brotes? Porque si todos tenemos ese malito dentro y lo tenemos así como que, cambia. O sea, ¿qué puede pasar o qué es lo que pasa? Porque de repente se dan esos brotes de que, por ejemplo, la época del campo algodonero, que fue el boom del feminicidio, que sigue pasando, pero a lo mejor no, o las desapariciones, o los secuestros, o todos esos signos de maldad. ¿Qué pasa para que se detonen y de pronto ocurran épocas negras en la sociedad? Los cambios, por ejemplo, son generaciones muy específicas. Cuando hablamos a lo mejor desde lo del campo algodonero, los homicidios trans y demás, o transidios, bueno, todo esto tiene que ver con el cambio generacional, porque es una generación antigua que tiende a no soportar lo nuevo en realidad. Entonces, la falta de tolerancia, todo este tipo de cosas. Es uno de los miles de puntos de los que yo estuve investigando. El otro punto es de que la salud mental siempre se le ha dado desprestigio. Para ir al psicólogo, por ejemplo, nos tocaba a nosotros, nuestras generaciones, es de que ir al psicólogo es que estás loco. Es que estás loco. Exacto. Y cuando sabemos que no, que el psicólogo sirve para muchas otras cosas. Para que no estés loco, justamente. No, y yo creo que todos estamos en un término. El término de locura ya. Entonces, además, está muy gastado el término de la locura. Sí, bastante en realidad. Entonces, ese es el detalle, justamente. En la actualidad hay mucha importancia en la salud mental, pero nada más de dientes para afuera. Si, por ejemplo, quisiéramos mejorar como sociedad, la salud mental de una manera no burocrática tendría que estar en los entornos escolares primarios. Toda primaria y toda secundaria. No con un psicólogo, porque tienen un psicólogo nada más a veces las secundarias, que pobre vato o pobre psicóloga, porque hacen puras cosas burocráticas. Es el equivalente al vete a la dirección, ahora es vete al psicólogo, es como castigo. Y el psicólogo está haciendo otras cosas. Entonces es un psicólogo o psicóloga que esté haciendo su función de psicólogo o psicóloga, que tenga para empezar la experiencia y la formación para poder trabajar con niños o niñas con problemas específicos emocionales. ¿Para qué? Clases reales. Porque luego dicen, sí, la clase de, ¿cómo le llaman? De orientación. Y en orientación nada más llegaba el profesor y hagan esto, lean esto y lo demás es tiempo libre. No, que haya realmente este desarrollo individual en los niños y niñas para que cuando lleguen adolescentes, un acompañamiento, para que cuando lleguen adolescentes entiendan, ok, es que esto me está pasando por esto, esto y esto. Cuando trabajo con personas con patologías o psicopatologías, les digo, a ver, esto no es una enfermedad, nunca se va a acabar.
pero van a aprender a convivir con ellos. Porque como van a vivir toda la vida con esto, en lugar de que sea tu enemigo como lo ha sido todo este tiempo, mejor conviértelo en tu compa y sácale provecho. Y esa es justamente la idea que se tiende a llevar con los adolescentes también, ¿no? Que estoy enojado, tengo mucho coraje, siento mucho amor tal vez, etc. A ver, espérate, pero lo que he visto anteriormente es de que probablemente es parte de mi desarrollo. Bueno, pues no voy a evadirlo, voy a vivirlo porque tengo que vivirlo, pero entiendo el por qué está sucediendo. Sí, eso es Porque hay personas que no importante. entienden, es que no sé por qué me siento tan mal, no sé por qué odio, no sé por qué. Porque es parte de la adolescencia, amigo mío, pero nunca nadie le ha dicho. Sí, y sientes que estás mal. Y sientes que estás mal, Ajá. y entonces a partir de que sientes mal, se abren las puertas para todas otras cosas que puedes ahora sí llegar a cometer algunos otros actos que no. Entonces, ese es el... Fíjate que ayer me pasó una experiencia que me llamó mucho la atención, justamente tenía que ver con estas cosas de la percepción del mal. En la Feria del Libro está un stand del Consejo Editorial del Congreso de la Unión y está obsequiándoles libros a la gente. Entonces, pues hay diferentes títulos. Y estaba yo en el stand cuando llega un grupo de niños como de primero de secundaria, segundo, estaban chavalitos, 13 años, 14, por ahí. Y entonces llega uno de los niños y le hace así con el dedito un libro y luego me dice, ¿y este cuánto cuesta? O sea, digo, no. Y agarramos el stand fuera mío. Es gratis, chulo. A ver, escoge uno que te guste. Y entonces, cuando oyeron gratis, como 20 niños, niñas, preadolescentes, así a mi alrededor. Y me empiezan a preguntar de qué tratan los libros para poder elegir el que se iban a llevar. Entonces yo me fui a ofrecerles la autobiografía de Cassius Clay y El conejo en la luna, o sea, cosas de adolescentes. Y una niña pone un dedito y le dice, ¿y este de qué se trata? Y el libro se llamaba El caso Acteal. 20 años después, no sé cuántos años después. Y entonces yo no le di la importancia y le dije, es un libro que habla sobre una masacre que hubo y que hace una compilación de toda la investigación periodística y antropológica que hay sobre ese caso. De una matanza así, no alcanzaron los libros del caso Acteal. Porque los niños empezaron, vueltos locos, a agarrar ese título. Ya no hay más. Y yo, ¿quieren llevarse un libro sobre matanza? Sí. Pero ¿por qué nos asombra si que no salimos a veces en las calles? Yo, ¿por qué no agarraron uno? Obvio, hay una falta de enseñarles lo interesante y lo importante y lo divertida que puede ser la historia. Había libros sobre los hermanos Cerdán, había libros sobre Benito Juárez, había chorro de cosas. Se fueron sobre el caso Acteal. Se acabó ese libro y se siguieron con uno que se llamaba Las Juventudes Nazis, las Juventudes en Alemania, que hablaba sobre la disyuntiva que tenían los jóvenes en Alemania en la época nazi de, pues, o eran soldados nazis o si querían seguir con una vida normal, estaban mal vistos por la sociedad porque no estaban atendiendo el llamado de la patria. Fue el segundo libro. O sea, los chavitos de secundaria estaban buscando cómo informarse de cosas terribles. Como que, ¿por qué? O sea, ese morbo que le estamos solapando a los niños, ¿o qué? Pues es que se vende más. Es, por ejemplo, ¿no? Suena más interesante, yo creo que para cualquier persona, el decir las juventudes nazis después o durante el Holocausto a la biografía de los hermanos Cerdán. Pero está bien chida. No lo dudo, sinceramente, pero es que lo vemos ya como adultos nosotros. Hay que ver justamente cómo se lo estamos vendiendo a ellos. Ese es el punto, creo que más grande en realidad que podemos encontrar. Queremos venderles, ejemplo, ¿no? Queremos venderles algo a los niños en cuanto a lectura. Desde un principio a lo mejor sería bueno que no les demos libros gigantes, gruesos, con letras súper pequeñas. Dale un libro de dibujos y poco a poco va a ir interesándose en esa de la lectura. Entonces, sí, en la actualidad está muy de moda los asesinos seriales. Cuando yo les comento que yo soy perito forense o cosas, lo primero que me comentan es, cuéntanos de trata. Yo, hay cosas que no les puedo decir para empezar. Le dije, y hay otras que, ejemplo, yo hablo desde lo que he hecho. Sí, claro. Entonces, pero sí hay mucho interés en conocer el lado malo.
Y luego se te quedan las cosas en la cabeza y es difícil borrarlas. Yo creo que en parte sí, en un principio, pero para eso yo siempre les digo, nosotros los psicólogos tenemos que tener psicólogos, justamente para eso. Porque imagínense, Sí. yo con eso que veo, con eso que leo, con lo que hago, Sí, y luego más de mis pacientes, más luego también mis rollos, no, debemos de auxilio. sacar, también tener sus propios psicólogos, así es. Sí, hay que tener cuidado con lo que vemos y con lo que Así permitimos es. ver. Yo a mí como periodista me tocó ver cuando justamente en la guerra que te llega material y cuando lo abres y dices, oye, ¿por qué me mandaron esto? Sí, porque pues sí, pero yo no quiero ver cuando están degollando a alguien. Y yo tengo años que vi ese video y lo vi, ¿qué te gusta? 4 segundos en lo que tiene que encontrar el botoncito para quitarlo. Y es una imagen que yo no me he podido quitar de la cabeza. O sea, es una imagen que yo, o sea, no vivo viéndola aquí, ¿no? Pero que de manera recurrente, de pronto, ¡pum!, me la avienta. Entonces, si yo, que la vi siendo adulto, con una formación profesional al respecto, pues imagínate lo que les estamos permitiendo a los niños con los juegos violentos, con las canciones violentas que hacen de repente así como que ese malo te va a ir bien, ese malo, haz cosas que no están bien y te va a ir bien. Pues es muy terrible el momento histórico que les, bueno, cada momento histórico es terrible en su momento, ¿no? Pero el que les está tocando a los chavos, a los jóvenes hoy en día y con esta de ver bien a lo malo. Porque tú revísate las películas y ahora ya los protagonistas son los asesinos, los protagonistas son los violadores, o sea, te normalizan la maldad. Yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que está saturado y cansado la bondad en las mismas televisión o en las mismas películas. Ya son tan repetitivas la misma y tiene el mismo círculo. Y es aburrida la verdad. Llega a aburrir a las personas, entonces dicen, hay que darle el giro. Ejemplo, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, si lo vemos desde una... es divertida y lo que ustedes quieran, sí. Pero un análisis. Pero es la historia de los piratas, que se supone que son los malos, contada de una manera graciosa. Entonces, lo que ocurre es una empatía. ¿Qué pasó con Breaking Bad? Una serie que me encanta, sinceramente, pero es, quitando todo esto, es... Juárez pasó por eso, por vatos como ese, que vendían, al final de cuentas, creaban, sí, y que se hicieron ricos. Es que es atractiva, la verdad. Es atractiva, ese es el detalle. Nos la venden de una manera tan interesante que decimos, pues de ser el malo, el bueno, perdón, que está ahí todo triste y vencido, a ser el malo que hasta tiene porte, tiene un castillo, caen truenos, ¿no? Yo quiero ser mejor, el malo, yo soy ese, ¿no? Entonces, ese es el detalle, es atractivo para cómo se vende. Ok, ¿cuáles serían las conclusiones más importantes de tus estudios sobre la maldad? Que una de las conclusiones importantes es de que tenemos que aceptar, como comentan, que tenemos estas áreas, todos y todas en realidad. La cuestión es aceptarla, porque una vez que la aceptemos podemos cambiarla. Si yo niego lo que tengo, entonces nunca va a poder cambiar. Ese es un punto importante. Punto número 2. No tenemos por qué tampoco justificarnos. Yo soy así, así fui, tengo un daño en mis lóbulos frontales, ya voy a tener que decir, no se trata de eso. Así, me caí de chiquito y ya se acabó. No, existen muchas cosas. Y a pesar de toda la oscuridad que se puede encontrar en estas áreas, siempre hay una salida. Cómo son las intervenciones, cómo son las convivencias, cómo se debe escuchar a las otras personas. Con varias de las personas con las que he trabajado y que les he hecho evaluaciones que han cometido a lo mejor ciertos crímenes, las preguntas que les hago es, después de todo esto, a ver, cuéntame, hiciste esto por esto, esto y esto. ¿Te veías de otra manera? Y muchas de esas personas me decían, sí me veía de otra manera. Si hubiera hecho esto, si mi abuelita no me hubiera hecho esto, si mi abuelo no me hubiera hecho esto, si hubieran aceptado que me gustara esto en lugar de X cosa. O sea, como hablamos de la tolerancia, si fuéramos tolerantes hacia quienes son diferentes y los aceptáramos, no habría tanta maldad. Ahora, cerramos con una pregunta. Un malo, con todos los contextos y todo lo que le quieras poner encima, un malo, ¿puede dejar de ser malo? Ándale. Si no quiere, no. Volvemos a lo que comentaba hace ratito. El malo, o la persona con ciertas conductas, está siendo reforzado su comportamiento. Hay gente, por ejemplo, que cometió crímenes. Se vuelve famosa. Y el ser famoso ya obtuvo un beneficio. Y hay gente, ejemplo, con criminales, con asesinos seriales, eso es lo que pasó. Había gente que replicaba para poder llegar a ser como estas personas. Entonces,
la persona, si lo que buscaba, si su objetivo principal era ser famoso, ya lo cumplió. Difícilmente creo que quiera dejar de serlo. Líderes de secta pasa lo mismo. Entonces, es muy complicada yo creo que responder esa pregunta. Porque sí, ahora sí que zafándomela como una respuesta del psicólogo, depende, ¿no? Ay tú, como dijo aquel, ¿no? Ay tú. Brenda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ojalá que no sea la última, que sea solo la primera de otras ocasiones que platiquemos contigo, porque la mente humana tiene tantos recovecos. Y sí. Que hay mucho de qué hablar con ellos. Y si los tratamos con la gente de una manera profesional, de una manera científica, creo que podemos darle pistas para que se atrevan, si es necesario, a pedir la ayuda. Claro, completamente cierto. Muchas gracias a ustedes por haber invitado y espero también volver. Estamos utilizando las instalaciones de Canacintra, les damos muchas gracias por esta facilidad. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir y ya sabe que nos encuentran en todas las redes sociales. Usted métase a Google, póngale Verónica Palafox o póngale Tenemos Mucho que Decir y mire, de que le salimos, le salimos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en podcast, en Spotify, en iVoox, en iPod, ya mis saludos. A ver, vuelvo a empezar. En podcast, en Spotify, que es el más, acá todo el mundo sabe. Pero también estamos en Podvine, ese era el que quería decir yo, Podvine, iVoox y RSS. Y hay unos clipsitos tanto en TikTok como en Instagram. Y nuestra página y tenemos mucho que decir .wordpress.com. Usted ahórrese broncas, métase a Google, ahí nos encuentra, dele like y comparta. Le puedo asegurar que este tipo de información, si no le es útil a usted, a alguien más le puede incluso salvar la vida. Gracias, nos vemos en la próxima.